Hola, ¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a esta emisión del programa 55 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y te saludo hoy desde la señal de Maya FM en el 103.5, este miércoles 15 de junio que estamos transmitiendo desde Cancún. Y mañana jueves 16 de junio a las 5 de la tarde, Feminismos en Corto sin tanto rollo se escuchará en cadena estatal a través del sistema quintanarroense de comunicación social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9, Riviera FM en el 98.1, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, Chetumal FM en el 100.9 y Radio Chetumal en el 860 de AM. Como sabes, Feminismos en Corto sin tanto rollo es un programa que quiere contribuir a la reflexión y al pensamiento sobre estos temas que nos inquietan y de los que cada vez conversamos más, como el feminismo, el machismo, qué es esto de la igualdad, qué es esto del género. Bueno, pues de eso vamos a conversar también hoy con varias mujeres destacadas de nuestra comunidad. Te traigo también la noticia de que María Wicap llegó al Congreso de la Unión, al Congreso de Quintana Roo en letras doradas. Así es, esta mujer que fue borrada de la historia y es una mujer muy relevante que formó parte de los liderazgos de la guerra de castas. Bueno, pues María Wicap no había sido reconocida y comienza a recuperarse su memoria. De esto vamos a hablar con Marisol Berlín, que nos va a contar algo de la noticia. También en la sección central conversaremos con la consejera presidenta electoral de Quintana Roo, Mayra San Román, sobre las recientes elecciones en Quintana Roo, la trascendencia de la paridad y los retos para la sociedad quintanarroense. También te voy a transferir una invitación de gobernanza y de la Universidad del Caribe a un taller que se llama Prevención de las Violencias y Autocuidado. Está dirigido a mujeres periodistas y se va a llevar a cabo este fin de semana en la Universidad del Caribe en Cancún. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Como sabes, la denuncia es súper importante, por eso te recuerdo el teléfono de la Fiscalía General del Estado, el 9983022702. Allí le dan atención a víctimas de delitos sexuales y o de género. Si tú eres una persona que se encuentra en una situación como esta, bueno, pues acude a la Fiscalía a denunciar, al Centro de Justicia para la Mujer, o bien llama al 9983509902. Vamos ahora a esta conversación. Bueno, nos dan la noticia, es una conversación bien breve con Marisol Berlín, quien es una promotora cultural y desde Felipe Carrillo Puerto nos cuenta un poquito acerca de cómo María Wicap llegó en letras de oro al Congreso de la Unión. Vamos con ella. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Estamos con Sofía Marisol Berlín, quien es promotora cultural de aquí de Quintana Roo, especialmente de la zona maya, desde Felipe Carrillo Puerto. Y Sofía Marisol Berlín está aquí con nosotros. Ella es coordinadora del colectivo María Wicap y con nosotras para contarnos una muy buena noticia que si no se han enterado, bueno, aquí les vamos a dar los detalles. ¿Cómo estás, Sofía Marisol Berlín? Pues muy bien, Aide, mucho gusto. Saludos a tu amplio auditorio, tanto en las redes sociales como en el sistema quintanarroense de comunicación social. Pues aquí estamos muy contentas, felices realmente de haber sido testigos el pasado 31 de mayo en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de participar en la sesión solemne. En esta sesión solemne en la que estuvo el gobernador, obviamente el Poder Judicial y el Legislativo, la 16ª legislatura, se entregó una medalla al mérito policial de Quintana Roo, que por cierto estuvo a cargo de una mujer, y también la develación en letras doradas en el muro de honor
del nombre de María Petrona Huicap como sacerdotisa y luchadora social maya. Y bueno, pues María Petrona Huicap es para muchos una caja de Pandora, una caja de sorpresa, y yo creo que es hora de abrir todas esas cajas, esas cajitas bonitas, laqueadas, que de repente no sabes si pesan o no pesan, pero tienen un peso específico importante. ¿Y por qué? Bueno, antes de que nos expliques por qué ves este suceso como una caja de Pandora, yo le quiero decir a nuestra audiencia que María Huicap fue una mujer extraordinaria, una mujer muy importante en la historia de Quintana Roo y de la península de Yucatán. Ella tuvo un cargo militar y religioso en la guerra de castas. Ahora, bueno, ya tiene otros nombres, pero en general conocemos, los estudiosos han definido la guerra de castas de otras maneras, pero bueno, fue una guerra liderada por los mayas y las mayas. Entonces, María Huicap tuvo un papel preponderante, pero ¿qué creen? Obviamente, por ser mujer, el patriarcado se encargó de borrar su nombre. Y este 31 de mayo, ese nombre llegó en letras doradas al Congreso de Quintana Roo, como una reivindicación de la memoria de esta mujer extraordinaria, que no es la única, hay otras mujeres que fueron borradas por los hombres de la historia y de la memoria colectiva. Pocas y pocos sabemos quién fue María Huicap, y es por eso que Marisol Berlín hoy viene a contarnos de un esfuerzo colectivo de muchas personas, especialmente de mujeres, que están dedicadas a recuperar estos nombres, ¿cómo diríamos? Desborrarlos, ¿no? Porque cuántas mujeres en la historia de nuestro país y del mundo han sido borradas, pero en la historia de Quintana Roo también ha sucedido. Entonces, es muy importante es que este nombre ya esté en letras doradas en el Congreso, junto con estos otros luchadores y nombres mucho más conocidos que se lo saben las niñas y los niños y los jóvenes, se los enseñan aquí en la escuela en Quintana Roo, tienen bustos, esculturas, etcétera, pero no hay de María Huicap. Espero que también empiecen a corregir este gran error. ¿Nos puedes decir brevemente, estimada Marisol Berlín, quién fue María Huicap? Claro que sí, María Huicap fue una mujer que la historia recoge que nació en Muyil. En Muyil fue parte de una familia de gobernantes y entonces aprendió a hacer lo que su padre hacía, ¿no? Su padre del Tatich, crece con él. De repente, su área de influencia, estando Muyil de por medio, también incluye Tulum. En Tulum continúa su formación de intérprete, de sacerdotisa, y mientras tanto sucedía eso en la región de los mayas Cruzov, de Felipe Carrillo Puerto, antes llamada Santa Cruz Balamna, pues hay un pequeño cisma entre los liderazgos de hombres que se han dado en todo tiempo, ¿no? Y entonces hubo una persona líder, el nombre de Dionisio Zapata, pues que él criticaba lo que estaba sucediendo con la creación de una religión sincrética maya católica. ¿Por qué? Su apellido lo dice, Dionisio Zapata Santos. Era de origen castellano o digamos criollo o mestizo, que se mete a la guerra de castas, llega a tener cierta ascendencia, porque aquí no se peleaba por las castas, podía cualquiera que estuviera en el lado de los mayas era considerado maya, pero comienza a meter bulla de que no se hacían las cosas conforme al catolicismo normal, tradicional. Y entonces esto crea un momento violento que incluye la muerte de este dirigente por parte de Bernardino Ken, que junto con Crescencio Pot y con Bonifacio Novelo, pues se hacen de liderazgo, eran 3. Y en ese afán de ver cómo continuar la vida de la macehualidad,
dicen, bueno, pues vamos a recurrir a alguien para que nos diga si estamos bien o nos regresamos. Y se proponen ir a escuchar a la sacerdotisa e intérprete de la Cruz de Tulum. Y así es como María Wicab entra en escena. Ella no vino a buscar un liderazgo, a ella le reconocieron el liderazgo. Estas personas que tenían el poder en Santa Cruz Balamná. Y ahí comienza esa relación, eso fue más o menos en 1860, y durante 12 años María Wicab estuvo en el epicentro de la toma de decisiones. Desde luego que los tres eran los Crescencio Pot, Bernardino Ken y Bonifacio Novello, y luego Claudio Novello en sustitución de su padre Bonifacio, quienes tienen la responsabilidad sobre sus hombros de liderazgo. Pero siempre que necesitaban escuchar la voz de la Cruz, acudían a la sacerdotisa, y ella es la que les decía ciertos aspectos de la estrategia, de dónde ir, de cuándo llegar, de cómo ubicarse, etcétera. Muy bien. Y se dijo leída y escribida, porque bueno, le encontraron cuando las tropas yucatecas de este señor Traconis llegan a Chumpón, encuentran entre sus materiales muchos materiales escritos, cartas, también misales, cosas místicas, impresas en Gran Bretaña, maya, español. Escritos por María Wicab. Pues no sé si todos escritos, pero sí de alguna manera te da la idea de, y bueno, aquí me dice Landy Rosado, Landy Santana y Georgina Rosado en este libro, de cuáles son los fragmentos de las cartas que ellas tienen en sus manos para fortalecer la figura de María Wicab, que a veces la gente pone en duda. Yo precisamente estaba en el Congreso y escuchando a dos que decían, bueno, es que dicen que no existió, y otros diciendo, es que claro. Particularmente los hombres. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Marisol Berlín, por traernos esta extraordinaria noticia. Vamos a seguir hablando en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, también sobre nuestro pasado, sobre esas mujeres que sí existieron, que fueron líderes, tomadoras de decisiones, no solamente recluidas al ámbito privado, es decir, a la casa, a las labores domésticas y de cuidados de las personas, sino también con poder, con posiciones claves, como bien decías, de María Wicab, quien fue una de las traductoras de la Cruz Parlante. Estamos ya por despedirnos, estimada Marisol, ¿algo más que quieras agregar? Pues sí, que nos hace falta precisamente a todas las mujeres meternos el chip de preguntarnos dónde estábamos en tal época, qué estábamos haciendo, porque así nada más borrar de la historia al 50% de la población, esto no es posible. Y sin nada más con ponernos a preguntar, veríamos que estaban sufriendo el derecho de pernada, que hubo quien se rebeló, quien fue mártir. Todas esas posibilidades están en el María Wicab. Así es, pues muchísimas gracias, Marisol Berlín. Esperamos conversar contigo más ampliamente, sobre todo de tus estudios de estas mujeres en la historia de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo. A tu auditorio. Gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos a escuchar ahora la entrevista de la consejera presidenta Mayra San Román, la maestra Mayra San Román, acerca del panorama de las elecciones. ¿Quién mejor que ella nos cuente desde su perspectiva la paridad, temas tan importantes como la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y recuerda, este fin de semana también hay un taller para mujeres periodistas que organiza Gobernanza y la Universidad del Caribe. En las redes de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, lo vamos a compartir. También en las redes de Aide Serrano. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista.
Estamos en la entrevista estelar de Feminismos en corto, sin tanto rollo, y quiero saludar y darle la bienvenida a la maestra Mayra San Román, quien es la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias por estar aquí, maestra. Bienvenida. Aide, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es un placer para mí el día de hoy estar contigo y bueno, seguramente platicaremos temas muy interesantes que nos interesan, no solo a las mujeres, sí, pero bueno, que tienen mucho que ver con el trabajo que hacemos las mujeres. En corto y sin tanto rollo. Así es, pues para mí es muy relevante tenerte aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, porque tú has venido desempeñando un papel clave en la construcción de una sociedad más democrática, porque evidentemente la participación de la mujer está aumentando. Y entonces, con la paridad, con lo que ya iremos hablando aquí un poquito, pero sobre todo con estas elecciones en que se ha elegido a la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y a ti te tocó formar parte, pues, eres protagonista de la historia. ¿Qué forma? Eres protagonista de la historia. Bueno, les voy a decir quién es la maestra Mayra San Román Carrillo Medina. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Procesal, posgrado en Gobernabilidad, Sistemas de Gobierno y Separación de Poderes en los actuales sistemas constitucionales, especialidad en Justicia Electoral y diversos diplomados en Derecho Electoral. La maestra Mayra San Román también laboró en la Procuraduría Agraria del 97 al 2002 como visitadora y jefa de residencia respectivamente. También se desempeñó como profesional de servicios en el IECRO, en el Departamento de lo Contencioso Electoral. Asimismo, fue designada magistrada supernumeraria del Tribunal Electoral para el proceso extraordinario de la elección del Ayuntamiento de Tulum. También se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, imparte diversas asignaturas. En el año 2010 fue nombrada secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cargo que desempeñó hasta el 2015. Ese mismo año fue designada por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, cargo que desempeña actualmente, y desde entonces se ha participado como ponente en diversos talleres en materia electoral, así como en temas de paridad de género y participación política de la mujer, tanto de manera estatal como a nivel nacional. Maestra Mayra San Román, ¿cómo has visto tú, ahora sí que has estado en primera línea, evolucionar el papel de las mujeres desde tu cargo como consejera presidenta en el IECRO? Yo voy a dar un repaso un poco de cómo he visto yo la evolución sobre todo de la participación política de la mujer en Quintana Roo, y lo recalco en nuestro estado porque tiene muchas particularidades, sobre todo en cómo se ha ido integrando la legislatura, las presidencias municipales, y bueno, finalmente dejaré lo que ha sido este último proceso electoral. La evolución de la participación política de la mujer ha sido un parteaguas a nivel nacional. Me parece que la reforma más importante que ha habido es la de 2014. Y parto de ese punto porque a partir de ahí, Aide, sobre todo en los órganos electorales, empezamos a figurar las mujeres. No es que antes no hayamos participado en los órganos electorales, pero no con la presencia que ahora tenemos. A partir de esta reforma 2014 fuimos designadas por el Instituto Nacional Electoral a 16 mujeres al frente de los órganos electorales, circunstancia que nunca antes había acontecido en el país. Y los órganos electorales se empiezan a integrar por paridad, es decir, 3 mujeres, 4 hombres o viceversa. Hoy en el Consejo General del Instituto AIDE habemos 5 mujeres, un hecho histórico, y solo 2 hombres. Entonces, por eso hablo del 2014. Y si me centro en el estado de Quintana Roo, hemos tenido a partir de esta reforma que implementar acciones también para que los partidos políticos no solo postulen a las mujeres, Aide, sino las postulen en posiciones que les den un acceso real y efectivo al cargo. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Decía la ley, tenemos que actuar con cuotas, 70-30.
Ah, sí, pero el 70 se lo dábamos a los hombres y el 30 a las mujeres. Ahí radicaba la diferencia, y la ley no era específica. Entonces, por eso siempre se jugaba con esos porcentajes, pero a favor de un género. La reforma 2014 finalmente dice paridad en todo. Entonces, ahí es cuando los partidos políticos empiezan a postular mujeres para todos los cargos en igualdad de número con los hombres. Sin embargo, ahí todavía habían circunstancias que impedían el acceso real y efectivo. ¿Cuáles eran esos? Bueno, los partidos políticos postulaban a las mujeres en distritos perdedores, en municipios perdedores o en las últimas posiciones. Surge el tema de la alternancia, surge el tema de propietarias y suplentes del mismo género, porque postulaban mujer propietaria, hombre suplente, y una vez que ganaba, renunciaba la mujer y subía el hombre. O sea, era un juego que se estaba planteando en la ley que no permitía un acceso real y efectivo. Una vez que todo eso se va superando, Aide, los partidos políticos, con mucha dificultad, debo decirlo, empiezan a formar estos cuadros de mujeres y a posicionarlas también en lugares donde podían tener acceso real y efectivo a los cargos. En el 2016, en esta primera elección que tenemos, Aide, 5 mujeres resultan electas para los cargos de las presidencias municipales en el estado de Quintana Roo. De 11, 5 son mujeres. Empezamos a ver la presencia femenina dentro de estos cargos, muy importante, pero además hay de la segunda posición, que son las sindicaturas. En los casos en donde había presidente municipal, esta segunda posición era para las mujeres, por la alternancia. Es aquí donde yo empiezo a ver esta evolución importante dentro de los cargos públicos para las mujeres. Y algo que señalé ayer precisamente también en una entrevista, y lo recalco hoy, Aide, el gobierno del estado de Quintana Roo, yo siempre lo digo, se distingue porque sus cargos más importantes han estado a cargos de mujeres. Es más, la mayoría de las secretarías siempre han estado a cargo de mujeres. Ese es un punto distintivo en el gobierno. Se observa muchísimo. Yo en todos los foros que he tenido siempre lo recalco, porque me parece además importante la presencia que se le ha dado y el valor que se ha tenido para poner a las mujeres en cargos tan importantes en una Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Salud, solo por mencionar algunas únicamente, ¿no? Pues podríamos señalar otras más. Y esto en el ámbito de la vida, de la participación en la vida política, también se ve reflejado. Hoy el Congreso del Estado tiene 13 mujeres y 12 hombres. Esto nos habla de una paridad efectiva en la integración de este órgano de representación. De 2016 vamos evolucionando con las distintas elecciones, Aide, pero siempre vamos viendo la presencia de mujeres dentro de los cargos públicos. En el 2018 que se integró esta legislatura, pero después quiero hablar de la elección pasada, en donde se renovaron a los miembros de los ayuntamientos. Hoy, Aide, 7 mujeres son presidentas municipales de 11 ayuntamientos. Más del 50% están presididos por el género femenino. Esto nos habla de una evolución y de una participación importante de la mujer en el estado de Quintana Roo. Si llego a este año, Aide, este año electoral, me parece que ha sido un parteaguas en el estado de Quintana Roo por cómo se ha planteado la participación política de las mujeres en el estado. Primero quiero comentarte que más del 50% de las candidaturas propuestas por los partidos políticos fueron para las mujeres. Más de 100 mujeres contendieron en los cargos de elección popular. Aproximadamente 50 candidaturas fueron para hombres. Entonces vemos una diferencia importante desde la postulación. Por primera vez, Aide, 3 mujeres contendiendo para el cargo más importante, el primer cargo del Estado, que es el Poder Ejecutivo. 3 mujeres participaron como candidatas, 2 en coalición y una por un partido político que fue solo en la elección. Esto quiere decir que hay una evolución, una presencia importante, pero también hay un respaldo importante de la ciudadanía hoy para las mujeres.
el Congreso del Estado de Quintana Roo queda integrado para la 17ª legislatura con 16 mujeres al frente de cada una de estas 25 posiciones que hay en el Congreso del Estado. Y lo decías al inicio de la entrevista, un hecho histórico. Por primera vez, una mujer ha sido electa gobernadora del Estado de Quintana Roo, la ciudadana María Elena Lezama Espinosa. Esto, sin duda, debe ser para nosotros un referente. Ayer decía que yo me siento muy orgullosa por todas las mujeres que estamos participando de alguna u otra forma en la vida política de nuestro país y de nuestro estado. Así es, y estos resultados que bien has resumido, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y también en los órganos electorales, han sido impulsados por mujeres. ¿Tú has visto cómo los partidos políticos en toda tu trayectoria se han resistido? Una maestra justo en el diplomado que nos vinieron a dar aquí a Quintana Roo, del Instituto Belisario Domínguez, donde pudimos tener también la fortuna de ser tus alumnas y alumnos que participaste en el diplomado. Una de las maestras decía que parecía el mundo de los resquicios, que los hombres encontraban siempre el resquicio para brincarse la ley y entonces no postular a mujeres. Tú has sido testiga de todas estas artimañas, diría, de los hombres. Ahora, ¿cuáles crees que sean los retos, estimada consejera presidenta del IECRO, Mayra San Román? Ya llegaron porque ya la paridad es obligada, ya están allí, ya están en el Congreso en gran cantidad, ya es más del 50%, también en presidencias municipales, y por primera vez Mara Lezama, una mujer, va a ser gobernadora. ¿Qué retos identificas tú para las mujeres en estos cargos? Yo considero, Aide, que tenemos 3 retos importantes para nosotros, ¿no? Como mujeres siempre ha sido más difícil, y luego cuando se habla de esto, mucha gente dice, ay, eso no es verdad. No, sí es verdad. Ha sido más difícil poder accesar, pero sobre todo tener permanencia. Entonces yo diría que son 3 cosas importantes en las que nosotras debemos de centrar nuestro actuar. Primero, en actuar como profesionales, actuar con mucha transparencia, hacer un trabajo que verdaderamente represente lo que nosotros somos como mujeres, no querer igualar el trabajo de los hombres, porque no se trata de eso, sino ser como nosotras somos como mujer y dar ese trabajo, dar esa visión como mujer para el cargo que nosotros estamos desempeñando. La permanencia, Aide, me parece que ese también deberá ser un reto importantísimo para las mujeres, permanecer en los cargos en los que hemos luchado, en los que se han logrado, y también, Aide, permanecer y hacer equipo con otras mujeres. Creo que eso también debe ser un reto importante y debe ser un factor importante para que nosotras sigamos escalando. En la medida en que nosotros impulsemos a otras mujeres, bueno, la presencia de nosotros va a ir fortaleciéndose en cualquiera de las áreas. Y el otro reto que yo vería, Aide, es también abarcar otros escenarios, no solamente, yo creo que el ámbito público de muy buena forma lo estamos abarcando. Creo que hoy hablar de los cargos públicos se ve reflejado. En esta última elección varias mujeres han resultado gobernadoras, si mal no recuerdo son 9 ya gobernadoras en el país que hay, pero me parece que tenemos que seguir permeando nuestra participación política, debemos de ir impulsando nuestra participación y sobre todo retomando la confianza de la ciudadanía en que nosotras las mujeres también tenemos y podemos estar al frente de los cargos públicos, y lo digo, Aide, porque mucho se habla de que nos dan esas oportunidades porque la ley así lo señala. No necesariamente es eso, Aide. Me parece que tenemos la preparación, hemos tenido la constancia y hemos tenido sobre todo el entusiasmo de participar y de estar y de tocar puertas y de picar piedra también para llegar a estos escaños y a estos lugares que nos corresponden.
Sí, vaya que son retos muy grandes los que has mencionado, la colaboración, la sororidad de mujeres entre mujeres, pues también pasa por la deconstrucción de nuestro machismo como mujeres, que pues lo tenemos igual que los hombres, hemos crecido en el mismo sistema, en la misma cultura, no por ser mujeres quiere decir que ya no lo somos, tenemos que aprender también a impulsar a otros, porque a ver cómo le hacemos, ¿no? Si nos hemos acostumbrado a competir, si nos ha dicho la cultura patriarcal que tenemos que competir por el hombre porque son menos, y nos han educado en esta cultura, tenemos varios retos importantes, pero qué bueno que ya la ley obliga a que tengamos estas posiciones porque la preparación, la capacidad y el talento, eso se ha demostrado desde hace cientos de años, pero los hombres se encargaron de crear estas leyes para que no pudiéramos acceder al poder. En particular, ¿cuál considera que es el reto al que se enfrenta la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama? Bueno, creo que uno de los retos más importantes que va a tener en esta gubernatura es precisamente reafirmar la confianza de la ciudadanía, porque ya desde el hecho de pensar en que hoy por hoy es una mujer quien está gobernando, eso a nosotros nos da un doble sentido, me parece, de responsabilidad, porque además eso nos caracteriza a las mujeres, ese sentido de responsabilidad que vamos adquiriendo a los lugares donde nosotras vamos llegando. Entonces creo que hay que reafirmar la confianza de la ciudadanía, ya está el talento, creo que ya está la capacidad y hoy por hoy Quintana Roo quiere quizás un gobierno que represente a esta parte de las mujeres, un gobierno que represente lo que es una mujer, cuál es la visión femenina que se puede tener al momento de la aplicación de las políticas públicas, por ejemplo, porque también mucho se discute acerca de qué es lo que se hace a favor de las mujeres, dónde vamos a impulsar a las mujeres. Entonces, esta visión femenina me parece que es uno de los retos para mí más grandes que tenemos al lugar donde llegamos. Y si estamos hablando hoy del Poder Ejecutivo, de lo que representa los destinos del Estado durante 5 años, creo que debe de imprimir su sello en el trabajo que realice. Sí, es esencial que tanto la gobernadora Mara Lezama como su equipo estén conscientes, sensibilizados de las desigualdades por razón de género, de la violencia en razón de género, de que no es lo mismo la violencia hacia los hombres que hacia las mujeres, no es lo mismo la pobreza, no es lo mismo la falta de acceso a la educación, no es lo mismo para una mujer de la zona maya estar en una situación de violencia familiar que para una mujer de Chetumal o de Cancún o de Playa del Carmen. Esas diferencias son bien importantes, conocer la realidad que están viviendo las niñas, las adolescentes, en cuanto a la violencia, el acceso de oportunidades, que tiene que ver con todo este tema de género, con esta interseccionalidad, si son inmigrantes, si vienen de otros países. Es una realidad muy compleja. Coincido completamente contigo que pues se tendrá que incorporar esta visión de manera urgente. Ya no es opcional, ya está en la ley y conllevan un gran compromiso. Ahora, también te quiero preguntar, tú con toda tu experiencia y seguramente tendrás algo que pueda echar luz sobre lo que pasó recientemente en este proceso electoral, y es la violencia política en razón de género contra las mujeres. ¿Qué resultados observas? ¿Que la violencia aumentó en este proceso electoral, disminuyó o se mantuvo? Porque han avanzado también las leyes en este sentido. ¿Cómo viste este proceso electoral con respecto a los anteriores en Quintana Roo, en particular con la violencia? Bueno, el tema en particular de violencia política en razón de género, mucho lo hemos comentado en este último proceso electoral por una razón muy importante. A mí me parece que el número de quejas que se presentó en este año electoral fueron aproximadamente 18. El año pasado fueron 43. ¿Cuál fue la diferencia, Aide? Que es una diferencia importantísima en las quejas, además que se presentaron, incluso por la propia sustancia que contenían esas quejas. Creo que los asuntos planteados el año pasado, la forma en que se resolvieron, las sanciones
que trajeron como consecuencia incluso pérdidas de candidatura, me parece que permeó muchísimo en el ámbito electoral y en la forma en que se llevaron a cabo las campañas electorales. En este escenario, quiero comentarte que para nosotros es muy importante referir que las campañas electorales se vieron reflejadas de una manera distinta. ¿Esto qué quiere decir, Aide? Que hubo un mayor respeto hacia las personas que estaban participando dentro de las campañas electorales. Solo por poner un ejemplo, el año pasado en las redes sociales podíamos encontrar un gran número de mensajes o de campañas a favor o en contra de alguna candidata específicamente, denostando su persona, su vida privada incluso. Y entonces en este proceso electoral no aconteció tal circunstancia como fue el año pasado. Y ello me parece que ha sido el resultado de precisamente las reformas constitucionales, el hecho de las sanciones tan importantes que establecieron la Sala Jalapa, que fue quien en mayor medida implementó este tipo de sanciones. Pues yo tenía esta idea, disminuyeron más o menos al 50%, ¿verdad? Efectivamente, Aide, y en esta ocasión solamente un asunto estuvo sancionado y fue por violencia política, pero además la Sala Superior revirtió la determinación del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Otra cosa importante que quiero señalar, Aide, es que se ha hecho una campaña muy fuerte en materia de violencia política en razón de género. Se ha explicado en su contexto qué significa, hacia dónde debemos dirigirnos, cuáles son los medios que tenemos para interponer nuestras quejas o denuncias y también cuáles son las sanciones. Considero que vamos avanzando, aún nos falta, pero sí creo que se han dado pasos agigantados de 2020 a la fecha, en la que hubo una de las reformas más importantes en materia de violencia política en razón de género. Sí, yo creo que es un antes y un después en la historia política de nuestro país, estas reformas constitucionales para evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y las sanciones son bien duras, ¿no? O sea, pueden perder la candidatura, entran a un padrón, hombres o mujeres, y no pueden perder el modo honesto de vivir y entonces no pueden acceder a cargos a candidaturas de elección popular. Eso es importantísimo y qué bueno, porque encima de que tenemos las mujeres un montón de obstáculos para poder trabajar, porque hacemos dobles trabajos, estamos confinadas al ámbito doméstico, seguimos cuidando a las hijas, a los hijos, a la familia, dobles, triples jornadas. Encima hay muchísima violencia. Hay mujeres que han sido asesinadas cuando quieren participar, es decir, son víctimas de feminicidio, daños patrimoniales. O sea, realmente el catálogo de violencias es terrible, tremendo, y estas reformas son importantísimas. A mí me da mucho gusto que en Quintana Roo tiene que ser cero violencia, pero que ya estemos como al 50% y que la consejera presidenta Mayra San Román nos lo confirme, porque tiene la idea de que pues mejor que nos diga ella si realmente fue así, pero hay que llegar al 0%, no violencia en contra de las mujeres por razón de género en ningún proceso político, ningún obstáculo debemos tener para participar. Bueno, y ni los hombres, por supuesto, ni ellos, pero para nosotras el costo es muchísimo mayor. Consejera presidenta, ya estamos llegando al final de esta conversación tan interesante y para mí tan importante, poder conocer tus opiniones sobre el panorama político en Quintana Roo. Y ya de manera general, ahora, ¿cómo ves a la sociedad quintanarroense? ¿Cuáles son los retos que está enfrentando con todos estos cambios tan importantes que para mí es esencial que la gente los piense, los reflexione, los vea? Estos cambios en términos de perspectiva de género, de paridad, de paz, la sociedad, ¿a qué retos se está enfrentando? Bueno, fíjate, Aide, que nosotros hemos hecho un balance de cómo ha avanzado la participación de la sociedad, que tiene que ver con esto, cuál es el interés que tiene la sociedad en las cuestiones democráticas y sobre todo en Quintana Roo. Y hemos visto diferencias sustanciales desde un 2016, donde hubo una elección con una participación
de más del 50%, hasta elecciones que han tenido una participación de un 23, 24%, o en este caso, en la media nacional, que hubo una participación del 40%. Me parece que la sociedad en general tenemos un reto importante. El primer reto es involucrarnos en las cuestiones democráticas, saber que nuestro voto puede decidir el destino de un Estado, de quién gobierne un Estado. Porque si yo no salgo a votar, entonces estoy dejando que el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que votó elija por mí. Entonces creo que esa es una de las cosas principales en las que debemos de poner atención en el momento en que nosotros decimos, a ver, hay un proceso electoral, voy o no a votar, porque escuchas a mucha gente decir que no quiere participar o simplemente no está ni siquiera inmiscuido en las cuestiones democráticas. Y el otro factor importante también que se ha observado, Aide, que tiene que ver con la participación y cómo la sociedad va viendo las cuestiones democráticas, las cuestiones políticas, a los propios partidos, candidatas y candidatos, es que también es una gran parte de la sociedad está absorto en su supervivencia, en su día a día, en si tiene trabajo, en si puede llevar comida a la casa. Ello también en algunos estudios que se han realizado han demostrado que esto también es un factor para que la ciudadanía no se meta en las cuestiones democráticas e incluso no acuda a las urnas a emitir su voto. Como sociedad en Quintana Roo me parece que estamos evolucionando, que hemos visto la importancia de nuestro voto, que sabemos que nuestro voto es respetado, y ello también lo hemos visto en la alternancia que se ha planteado en los distintos procesos electorales. Lo vimos en el 2016, lo estamos viendo ahora, lo hemos visto en los procesos intermedios, en los que en los diferentes, incluso en las presidencias municipales, en la conformación de las legislaturas, los grupos que van llegando, accediendo al poder, son distintos. A eso se refiere la alternancia. Entonces, creo que la sociedad en su conjunto va tomando un mejor criterio respecto de lo que son las cuestiones democráticas. Nos falta todavía idea, y eso se ve reflejado en los niveles de participación. Ojalá que todas y todos vayamos haciendo conciencia de lo que significa la participación dentro de los procesos electorales. Está cerrado tu micrófono. Perdón. ¿Disminuyó la participación en este proceso electoral en comparación con el anterior? Sí, por supuesto. En esta ocasión hubo un nivel de participación del 41% más o menos de participación, y en el 2016 el nivel de participación estuvo arriba del 50%. Eran otras condiciones políticas, sociales, económicas, que eso también influye en la participación de la ciudadanía, pero sí vemos esta diferencia importante dentro de la participación ciudadana. ¿Y por qué crees que haya disminuido, Presidenta? Es un conjunto de cosas, Aide. Es el desinterés de la ciudadanía, es el estar absorto, lo decía hace un momento, en cuestiones de supervivencia. La pandemia nos planteó un escenario también distinto, de desempleo, de volver otra vez a retomar la vida pública, la vida social, la escuela, el trabajo. Todo ello, todo ese contexto también cambió la perspectiva de las necesidades y de los intereses que en su momento se pueden tener. Entonces, todos esos factores me parece que han incidido en la participación ciudadana, y también el contexto político en el que se planteó este proceso electoral. Sí, yo pienso también que las campañas llamadas sucias, la guerra sucia, también desincentiva la participación ciudadana, ¿no? La gente tampoco tiene un pensamiento crítico, ¿verdad? Se queda como en la primera, ay, no, todo es lo mismo. No, ve más allá, infórmate. Yo hacía mis minis encuestas, me tocó ser presidenta de casilla, te quiero decir, ahí estuve chambeando todo el día. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Pienso que sí, todas y todos debemos hacer ese trabajo una vez en la vida, hay que hacerlo, porque sí además te fortalece tu convicción, tu civismo, que formas parte de eso, que somos todas y todos. Muy, muy interesante, padrísimo, pero
incluso ahí mis compañeras les preguntaba, ¿y por quién vas a votar? ¿O qué has pensado? Ni sé. Ay, no, las quería yo ahorcar. Porque hace 15 años no teníamos el acceso que tenemos hoy a toda la información. O sea, la tienes en tu teléfono, puedes saber quiénes, qué piensan, qué traen, redes sociales. O sea, es brutal la información y ni así. Pero bueno, así estamos. Yo diría que en las escuelas, consejera presidenta, hay que ir a las escuelas para que las niñas y los niños, que son las próximas generaciones, tengan otra conciencia. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta entrevista tan importante, tan interesante con la consejera presidenta Mayra San Román, la consejera presidenta del IECRO, que ha sido testiga de grandes acontecimientos políticos en nuestro estado desde un lugar de liderazgo, desde el top del IECRO, que eso también hay que destacarlo, una mujer al frente de este organismo tan esencial para nuestra democracia. ¿Algo más que quieras compartir, Mayra? Pues agradecer, Aide, la oportunidad que me diste hoy de dar mi punto de vista, no solo como presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, sino también como mujer, cómo observo cómo se desarrolla los procesos democráticos y los procesos electorales y sobre todo la visión, me parece, tan importante que hay de la participación política de las mujeres. Yo me siento privilegiada de estar en estos escenarios y de estar dando cuenta de cómo la vida política de un estado va cambiando año con año y también cómo las mujeres hoy por hoy estamos ocupando espacios públicos muy importantes. Me siento muy privilegiada, muy orgullosa y agradezco a la ciudadanía que nos acompañó durante todo este proceso electoral, no solo durante la organización, sino quienes también han participado ejerciendo su voto y siendo funcionarios de las mesas directivas de casilla. Lo relatabas tú con muchísima claridad, hacen un papel importante porque se recibe de primera mano la votación. Pues muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio que seguramente nos estará escuchando. Muchas gracias a la consejera presidenta del IECRO, la maestra Mayra San Román, por haber estado aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Hasta la próxima, maestra. Muchas gracias. Un abrazo. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias y Rocío Santos de Mujer Total. A Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata a 10 mujeres en México cada día. Esto fue Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Hasta la próxima.